Recording is on. Vaya, hoy sí creo que ya Sí, está grabando. dice Ya, así. vaya, sí. Vale. Vaya, como de todos modos voy a editar el audio, no hay problema. Ah, Entonces vale. vamos a iniciar. Ajá. Bien. Vale. Buenos días, bienvenido a este podcast titulado Impacto que ha tenido la educación en el marco de la pandemia y sus avances tecnológicos desde su inicio hasta la actualidad en El Salvador. Nos encontramos con la profesora Liliana Carolina Castillo de Segovia como invitada especial. Con una trayectoria de 7 años como docente de matemáticas en los niveles desde cuarto grado de educación básica hasta bachillerato. También con 5 años de experiencia como coordinadora del nivel de tercer ciclo del Colegio Carlos Pellicer y actualmente estudia la licenciatura en educación básica. Bienvenida. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias por la invitación. Ok. Es un gusto tenerla este día como parte de este podcast en el cual hablaremos de un tema muy importante para la educación en nuestro país. Comenzaremos por darle la palabra para que nos comente cuál ha sido su experiencia y la de los docentes a su cargo desde que inició la pandemia. Pues creo que para todos fue algo inesperado, ¿verdad? Una experiencia también bastante inolvidable, ya que tuvimos que aprender rápidamente a utilizar plataformas para poder realizar llamadas con nuestros estudiantes y para poder enviarles actividades. Nos volvimos también expertos, ¿verdad? Para realizar videos y dejamos a un lado la pena para poder realizarlos. Y qué excelente, ¿verdad? También que contábamos con la herramienta para hacer grupos de padres y estudiantes para poder tener una comunicación más amena con ellos. Ok. Con la experiencia que usted nos comenta, pues podríamos quizás afirmar que hasta cierto punto, si bien es cierto, han habido, ¿verdad?, lo que son impactos positivos o negativos. Me gustaría que nos mencionara cuáles han sido esos impactos, ¿verdad?, ya sea positivos o negativos en el marco de la pandemia en la educación en El Salvador. Sí, ya que a los maestros nos sacó de la zona de confort, ¿verdad? Nos hizo utilizar también documentos de PowerPoint y PDF para poder enviar los contenidos y hacerlos más atractivos a los estudiantes. Además, por parte de los estudiantes, ¿verdad? Se pudo ver que desde el más pequeño al más grande sabían utilizar ya herramientas como por ejemplo Zoom, aunque algunas plataformas ya existían, ¿verdad? Pero nos han venido a ayudar. Eso es en la parte positiva, pero también surgió algo negativo porque no todos nuestros estudiantes tenían o contaban con el internet, ¿verdad? Sino que algunos tenían que recargar, que rebuscarse para poder encontrar señal. También otra parte negativa era que no contaban con dispositivos que levantaran, ¿verdad?, estas plataformas. Entonces, eso es por parte de los estudiantes. Por parte de los padres también, algunos no sabían utilizar las herramientas. Y nuestro la principal comunicación la teníamos con ellos. Entonces, a veces ellos estaban por su trabajo o aquellos que perdieron su trabajo en la pandemia, rebuscándose, ¿verdad?, de otra manera para poder llevar el sustento a la casa. No podían comunicarse con nosotros, incluso se llevaban hasta sus hijos para poder, para que les ayudaran con el emprendimiento que estaban haciendo. Entonces, se nos complicaba también en este caso con algunos de ellos, pero sí, la mayoría de todos nuestros estudiantes se rebuscaba también para poder cumplir con las actividades. Ok, sí ha sido bastante difícil por lo que nos comenta, ¿verdad?, la situación de la pandemia, y sí han habido diferentes impactos positivos y negativos. Y pues tomando en cuenta esto, ¿considera que han habido avances tecnológicos en la educación a raíz de la pandemia o no en El Salvador? Sí, considero que ha habido avances. Sin embargo, algunas plataformas ya existían, ¿verdad? Pero no las utilizábamos
completamente. Por ejemplo, tenemos la plataforma de Google Classroom o Google Meet, ¿verdad? Entonces, podemos también darle facilidad a nuestros estudiantes que todavía están en casa. Y bueno, y para ese entonces también, para poder, acuérdense que muchos estudiantes llegaron a tener un estrés por estar encerrados, pero el que también se conectaran, el que vieran a los maestros y el que vieran también a sus compañeros también ayudó mucho. Entonces, sí han surgido algunas plataformas, ¿verdad? Que sí que nos ayudaron para la pandemia y que nos siguen ayudando, ¿verdad? Tuvimos también la oportunidad de utilizar UPA y también Moodle para poder llegar hasta los estudiantes y que tuvieran la facilidad de tener los videos, de tener también las actividades o exámenes al alcance de su teléfono o de la computadora. Ok. ¿Podría mencionar cómo era la educación antes de la pandemia y cómo ha cambiado en cuanto a la forma de enseñar? Pues era un poco tradicionalista, ¿verdad? En la mayoría de sus casos. Por ejemplo, el uso del pizarrón, ¿verdad? Que no pasábamos del uso del pizarrón, del dictado, de la utilización de carteles, de los exámenes o las guías que fotocopiadas. Pero ahora se nos hace con estas herramientas tecnológicas, se nos hace un poco más fácil y un poco más práctico, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes. En el caso de nosotros, como maestros del colegio, utilizamos mucho la televisión para poder transmitir videos, para poder también transmitirles el contenido o imágenes atractivas que tengan que ver con el contenido que estamos desarrollando. También las plataformas que estamos utilizando para poder enviarles exámenes, ¿verdad? Para que no se quede nadie sin la realización de estos. Hay muchos casos de que los estudiantes, por lo mismo de las cepas, se enferman constantemente de gripe, de tos, y por medida, ¿verdad? De amor también a sus estudiantes, pedimos de que se queden en casa y, y con eso también no se pierden las actividades, no se pierden la explicación del contenido, sino que más bien está al alcance de ellos también la videollamada y la actividad. Ok, ¿considera que se debería seguir utilizando las herramientas tecnológicas adoptadas en la pandemia en el aula? Sí, definitivamente, ya que como bien lo mencionaba anteriormente, muchos todavía están sufriendo, ¿verdad? Rezagos de lo de la pandemia y hay muchas familias que han tomado a bien quedarse en casa o aquellas que se enferman tienen la facilidad o tienen algún problema de transporte o tienen problemas por el clima o problemas de salud, se quedan en casa y no se pierden de esto. Además, eh, es bueno de que nosotros en lugar de volver a lo cómodo, de verdad, a la zona de confort, sino que en lugar de detenernos, sigamos aprendiendo. Y eso no es beneficioso únicamente para nosotros, sino que también para nuestros estudiantes, principalmente. Ok. ¿Cree usted que la pandemia ha abierto brecha a la educación a distancia en línea en los niveles de básica y media para que se pueda optar por esta modalidad a futuro? Sí, considero que sí, ya que es importante que también se aplique, ¿verdad? Porque comúnmente nada más lo de la universidad, el nivel universitario es el que manejaba, pero es importante que aquellas personas que ya son padres de familia o que ya por ley, por problemas económicos o porque tuvieron que trabajar, se les dificulta asistir a una institución con un horario normal, con una modalidad normal, que tengan esta ventaja, que tengan esta oportunidad de poder conectarse, ya sea desde su trabajo o ya sea desde su casa con el cuidado de los niños, en el caso de las jovencitas que ya son madres, por ponerle ejemplo, y que no se detengan, sino que tengan esta oportunidad para poder avanzar. Ok. Interesante su punto de vista.
Le agradezco por su tiempo, profesora, y esperamos contar con usted más adelante para discutir otras temáticas. Por el momento, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos la presencia de la maestra Liliana y los esperamos en otros podcasts. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Ok, gracias.